Bueno, en este ejercicio vamos a hacer un programa que imprima un cuadrado de asteriscos de n por n. Es decir, aquí por ejemplo tenemos un cuadradito de 5 por 5, 5 renglones de 5 asteriscos cada uno, 5 por 5. En este caso vamos a utilizar, si vemos el diagrama de flujo, vamos a utilizar dos ciclos for. En este caso vamos a tenerlos de manera anidada. Esto significa que un for va a formar parte del bloque de código de otro for. Entonces aquí en este rectángulo azul, si se ve, como podemos ver, tenemos lo que sería la impresión de un solo renglón de asteriscos, de n asteriscos. De hecho, este se hizo en un ejercicio anterior. Y si comparamos este ciclo for que está dentro del rectángulo azul, pues es idéntico al que imprime un solo renglón. Y dentro de este se incluye, o más bien este está incluido dentro de otro for, que es este de aquí afuera. ¿Sí? Todo esto sería el otro for, ¿sí? Entonces, resumiendo esto, a ver, entonces el cuadrado, lo que está dentro del rectángulo azul, imprime un solo renglón. Eso ya incluye un ciclo for. Este va a estar dentro de otro for que va a imprimir n renglones. Entonces, la idea es la siguiente: el usuario va a introducir el número de renglones y columnas que queremos, y el primer contador va a corresponder a los renglones. Es decir, el renglón se va a inicializar, el contador de renglones se va a inicializar en 0, y esto va a terminar de hacerse hasta que se hayan impreso los n renglones. Aquí está la condición de paro, es decir, cuando contador sea igual a n, cuando contador de renglón sea igual a n, se va a salir de ese ciclo y ya habremos impreso todos los renglones. Ahora, ¿qué se hace dentro de este ciclo for, que sería el llamado externo, porque este es el que contiene al otro for? Pues dentro de este va a contener al siguiente ciclo for. El siguiente ciclo for va a utilizar otra variable de control, que es el contador de columna. El contador de columna nos va a permitir imprimir un solo renglón. En este caso, pues inicializamos contador columna en 0, y mientras contador columna sea menor que n, va a imprimir un asterisco y un espacio dentro de la misma línea, dentro del mismo renglón. Una vez que se salga de este ciclo, ya habrá impreso un solo renglón. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hace? Pues imprime un salto de línea, esto para pasar al siguiente renglón, y lo que hace enseguida es incrementar el contador de renglones para indicar que vamos a imprimir el siguiente renglón, y todo este ciclo se repite, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, tal vez no sea muy claro no es muy obvio el uso del diagrama de flujo. De hecho, en cuanto empezamos a hacer programas un poco más complejos, los diagramas de flujo empiezan dejan de ser muy útiles. Entonces aquí se ve con un poco de dificultad dónde está anidado un ciclo dentro de otro. Aquí por eso le puse un cuadrado, un rectángulo azul, para que se viera que el ciclo que imprime un solo renglón está dentro del ciclo que imprime todos los renglones. Entonces vamos a ver el pseudocódigo que nos va a permitir verlo un poco más claro. Aquí vemos efectivamente que vamos a utilizar tres variables: el número de columnas renglones, que es, en este caso es n, luego el contador de renglones, que nos va a permitir indicar cuál es el renglón que se está imprimiendo en ese momento, y el contador de columna, que nos va a permitir
determinar cuál es el asterisco de determinada columna que se está imprimiendo. Luego en estas dos líneas, la 4 y la 5, pues lo que está haciendo es simplemente pedir al usuario el número de renglones columnas, lo lee desde teclado y entonces empezamos con los ciclos. Aquí se ve claramente cómo este for que va de la línea 8 a la línea 10 está dentro de otro ciclo for, ¿sí? Entonces el que está aquí de la línea 7 a la 12 le vamos a llamar el ciclo externo, es el for externo, y el que está dentro es el interno. Entonces el interno, como podemos ver, corresponde únicamente a la impresión de una sola línea de asteriscos, ¿sí? Entonces aquí nos indica, bueno, que desde la columna 0 hasta la columna n-1 va a imprimir un solo renglón. Esto correspondería, por ejemplo, aquí en este ejemplo, correspondería simplemente, si n es igual a 5, pues va a ir desde 0 hasta 4. Y solamente va a imprimir, por cada vez va a imprimir un solo renglón, ¿sí? Una vez que termina de imprimir un renglón, este ciclo for interno, entonces imprime una línea, un salto de línea. Esto lo que permite hacer es que, bueno, si ya se imprimió aquí todo el renglón, entonces se salta a la siguiente línea y se pone al inicio, como se ve aquí en el cursor, para imprimir la siguiente línea, ¿sí? Una vez que se hace esto, bueno, pues entonces el for externo vuelve a inicializar el contador de renglones, el contador de columnas lo vuelve a inicializar en 0 y vuelve a incrementar el contador de renglones. Cuando el contador de renglones sea igual a n, entonces deja de ejecutar todo lo que está dentro de ese for. Ahora vamos a ver, aquí es muy importante hacer esto en una pequeña prueba de escritorio para que se vea exactamente qué es lo que hace cada cosa. Cada línea de código, ¿sí?, nos va a permitirlo ver una prueba de escritorio. Entonces como ejercicio queda hacer una prueba de escritorio usando el pseudocódigo. En este caso también hacerlo en un diagrama de flujo también va a ser muy importante para entender cómo es que está construido ese diagrama. Y bueno, ahora vamos a ver rápidamente el código en C. Aquí lo tenemos. Tenemos la declaración de variables. Recordar siempre que las variables se declaran antes de utilizarlas. Después se pide al usuario que introduzca el valor de n. En scanf pues se lee ese valor. Y aquí tenemos el ciclo for externo que imprime todos los renglones y el ciclo for interno que imprime un solo renglón. Aquí está el salto de línea para que se vaya al siguiente renglón una vez que ya imprimió el renglón iésimo, ¿sí? Entonces vamos a ejecutarlo. Por ejemplo, si yo le digo al programa que imprima un cuadrado de 40, bueno, de 20 asteriscos, pues lo va a imprimir. Y ahí tenemos un cuadrado. Obviamente si le damos un número más grande, por cuestiones de espacio en pantalla, pues ya no se va a imprimir. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, si le decimos que imprima 40, pues va a ser un poco más difícil porque ya no se visualizan todos en pantalla, pero ahí lo tenemos. Y queda como ejercicio hacer con un valor para n, por ejemplo, de 4 o de 5 o de 6 tal vez, una prueba de escritorio.